El Gran Archivo es un espacio dedicado a la preservación y narración de las historias de la literatura digital y ligeras. Las obras presentadas en este canal son propiedad exclusiva de sus creadores originales. Nuestra labor se limita a dar voz a estos mundos, respetando siempre la autoría y fomentando el apoyo a los escritores originales a través de sus plataformas oficiales. Shadowslave capítulo 3, Las cuerdas del destino. Durante unos minutos después de eso, Sonny estaba de mal humor, pero luego se recuperó e inhaló profundamente, tratando de disfrutar del aire fresco. De hecho, ese aire era difícil de encontrar en el mundo real. El micropolvo y otros contaminantes hacían que fuera áspero y desagradable, sin mencionar el hedor general de las afueras. En las mejores partes de la ciudad, sofisticados sistemas de filtración trabajaban diligentemente. Sin embargo, el aire filtrado sabía estéril y estancado. Solo los muy ricos tenían acceso a respirar realmente agradable. Y aquí estaba él, capaz de disfrutar de una cantidad ilimitada de aire prístino y delicioso con un chaebol de segunda generación. Realmente ser elegido por el hechizo tiene sus beneficios, pensó Sonny. Si tan solo no hubiera un frío terrible, sus pies no dolerían y sus muñecas y espalda no estarían en agonía. La caravana de esclavos avanzaba lentamente hacia la montaña, con cada vez más esclavos tropezando y cayendo al suelo periódicamente. Un par de veces, aquellos que no podían caminar más fueron desatados de la cadena y lanzados sin ceremonias fuera del camino, hacia el abismo, que se cernía a la izquierda de este. Sonny los miró caer con un poco de compasión. Pobres hombres, descansen en paz. Almas desdichadas, pensó. En general, estaba de buen humor. Era un poco extraño sentirse bien en medio de este desastre de pesadilla, pero afortunadamente Sonny tuvo tiempo de prepararse para ello. Cuando los síntomas del hechizo aparecieron por primera vez, no lo manejó bien. Morir antes de cumplir 17 años no era algo con lo que uno podría lidiar fácilmente. Pero al final a Sonny solo le llevó varios días aceptarlo. Después de visitar el lugar improvisado de descanso de sus padres, bueno, en realidad ya que era demasiado pobre para permitirse incluso el espacio más barato en la instalación de recuerdo, eran solo 2 líneas talladas en un viejo árbol, agregando una tercera línea para sí mismo. Sonny se volvió relajado e inconsciente. Después de esto ya no tenía que preocuparse para ganar dinero, encontrar comida, protegerse o planificar un futuro. Una vez que lo peor que podría pasar ya había ocurrido, ¿qué más había que temer? Entonces, convertirse en esclavo y congelarse lentamente hasta el morir no fue un gran shock. Además sabía que el frío no lo mataría, simplemente porque ya había visto el destino que le esperaba a la caravana más arriba en la montaña. La imagen de los huesos amontonados en el suelo aún estaba fresca en su mente. Lo más probable es que fuera una manada de monstruos lo que acabaría con la caravana. Y por cómo se veía, el ataque iba a tener lugar en horas, no en días. Así que todavía tenía una esperanza. Aprovechando la oportunidad, Sonny decidió echar otro vistazo a su estado e invocar las runas nuevamente. La última vez estaba demasiado indignado por el aspecto y no subió bien los atributos. Aunque no tan importantes como el propio espectro, los atributos a menudo eran el factor decisivo entre la vida y la muerte, representaban los rasgos y afinidades naturales de uno, a veces incluso proporcionando habilidades pasivas y efectos. Descripción de atributo, destinado. Los hilos del destino te rodean con fuerza de eventos improbables, tanto buenos como malos, son atraídos por tu presencia. Hay quienes están bendecidos y hay quienes están malditos, pero rara vez ambos. Descripción del atributo, marca de divinidad. Llevas un rastro de divinidad, como si alguien lo hubiera rozado brevemente hace mucho tiempo. Descripción del atributo, hijo de las sombras. Las sombras te reconocen como uno de los suyos. Interesante. Sonny reconoció rápidamente el primer atributo, destinado, como el principal culpable de su situación. A simple vista parecía indicar que estaba destinado a un cierto destino, como morir miserablemente y desaparecer sin dejar rastro. Pero después de leer la descripción se dio cuenta de que estar destinado en realidad solo significa que cosas improbables tenían posibilidades de ocurrir cuando él estaba cerca. Supongo que así es como logré recibir uno de los súper raros aspectos inútiles y una variante extraña de eso. Si destinado era su atributo innato, entonces los otros dos provenían del aspecto, esclavo del templo y marca de divinidad. Era más o menos directa.
Se suponía que permitía el paso a ciertos lugares sagrados dentro del reino de los sueños y potenciar varios tipos de hechicería, dado que no había lugares sagrados a la vista y el aspecto de Sony no tenía nada que ver con hechicería, también era inútil. Hijo de las sombras, era uno de los más extraños, nunca había oído hablar de él y no tenía ni idea de qué se suponía que debía hacer, al menos no hasta que el sol se escondió tras la montaña y el cielo comenzó a oscurecer. Para su sorpresa, Sony se descubrió a sí mismo capaz de ver perfectamente en la oscuridad, como si todo estuviera brillante como el día. Esta habilidad por sí sola no era algo de lo que burlarse, y era bastante posible que las sombras le recompensase con otros regalos aún desconocidos. ¿Finalmente algo bueno?, me pregunto, sí. Detengan la caravana, prepárense para acampar, dijo el soldado principal. Tras la orden del soldado principal, los esclavos se detuvieron y cayeron al suelo temblando y exhaustos. El pequeño claro donde el camino se anchaba estaba algo protegido del viento por una masa sobresaliente de roca, pero aún así hacía demasiado frío como para descansar cómodamente. Los soldados se ocuparon agrupando a los esclavos en un círculo cerrado, obligándolos a compartir el calor y encendiendo una gran hoguera en el centro del campamento, aunque no antes de atender a sus caballos. El pesado carro que transportaba comida, agua y otros cargamentos, al igual estaba firmemente sujetado a la cadena principal. Fue empujado hacia adelante para bloquear el viento. Mientras miraba a su alrededor, Sony notó al joven soldado de antes observando la montaña con una expresión complicada en su rostro. ¡Qué rarito! Pronto la hoguera estaba ardiendo. Los esclavos más fuertes trataban de acercarse al fuego, mientras que los más débiles, como Sony, se veían obligados a sentarse en el extremo externo del círculo, con sus espaldas congeladas por el frío. Por supuesto, cualquier movimiento era difícil por el hecho de que todavía estaba encadenado acá las cadenas. Es por eso que el conocido esclavo de los hombros anchos terminó justo donde comenzó a pesar de todos sus esfuerzos para acercarse a la llama. «¡Malditos imperiales!», murmuró, claramente irritados. Los soldados caminaron entre los esclavos, dándoles agua y comida. Sony, al igual que todos los demás, recibió un trago de agua helada y un pedazo pequeño de pan duro y mohoso. A pesar de su aspecto poco apetitoso, se obligó a comer todo, solo para quedarse tan hambriento como antes. Por lo que parecía no era el único. Los esclavos sospechosos que había estado caminando detrás de él miró a su alrededor angustiado. «¡Por todos los dioses! Incluso las mazmorras me alimentaban mejor», escupió el suelo desesperado. «Y la mayoría de nosotros, hombres inocentes en las mazmorras, estábamos allí esperando la horca también». A unos pasos de distancia, donde terminaba el camino pavimentado y comenzaban las rocas afiladas, un grupo de bayas de color rojo brillante crecían en la nieve. Sony las había notado antes, agrupadas allí a lo largo del camino. Incluso notó lo bonitas que se veían esas cosas resistentes contrastadas contra el blanco. Los ojos de los esclavos sospechosos brilló mientras intentaba gatear hacia las bayas. «Te aconsejaría no comer esa, amigo», dijo el esclavo con voz suave. Sony se dio la vuelta y finalmente lo vio claramente por primera vez. Era un hombre alto, sus 40 años, delgado y extrañamente guapo, con un aspecto digno de un erudito. Como un hombre así terminó siendo esclavo era un misterio. Sin embargo, ahí estaba. «Tú y tus consejos otra vez». «¿Qué? ¿Por qué?», exclamó el esclavo sospechoso. El erudito sonrió, disculpándose. «Estas bayas se llaman muerte sangrienta, crecen en lugares donde se derramó sangre humana, por eso siempre hay muchas de ellas a lo largo de las rutas comerciales de esclavos». «¿Y qué?», preguntó el esclavo sospechoso. El hombre mayor suspiró. «La muerte sangrienta es venenosa. Una de las pocas bayas pueden ser suficientes para matar a un hombre adulto». «¡Maldición!», exclamó el esclavo sospechoso, al sobresaltarse y mirar fijamente al erudito. Sony no les prestó más atención, porque mientras miraba a su alrededor finalmente reconoció el lugar del campamento, lugar donde en su visión al comienzo de la pesadilla los huesos de los esclavos estaban enterrados bajo la nieve, y estaba dispuesto a apostar lo que fuera que lo que los mató iba a suceder pronto. Como para responder a sus pensamientos, un estruendo sonó desde arriba, y el siguiente segundo algo masivo cayó del cielo.